Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro poético y gracias por dejarme compartir con ustedes estos momentos poético-historiográficos de Beneventum. Beneventum suena bien, Maleventum sonaba peor, hasta que vino Fernando II y cambió esa trayectoria de esos llamados vientos desfavorables. No estaba bien, no sé a quién se le ocurrió, pero así es. Decía a unos compañeros que en Italia hay Benevento, que está en la parte de la Campania, al sur de Italia, es una ciudad muy bonita, tiene unos 60.000 habitantes, y tiene un patrimonio artístico extraordinario, incluso un teatro del siglo II, el teatro que hizo Trajano, y después tienen un arco también maravilloso, que se conserva muy bien, es uno de los mejor conservados. Yo anteriormente, y en esta ocasión también lo lanzo, que podríamos hermanarnos este Benevento o este Benavente con ese Benevento italiano y hacer algunos intercambios culturales o algunos intercambios sociales o lo que fuera. Me presento, soy Agustín de Andrés Ferrero y soy un poeta menor con vocación de olvido. No vivo de la literatura, pero sí que tengo absoluta vocación y respeto por la palabra. Porque la palabra creo que es la que pergeña, la que configura el mundo, y este es el que acabamos heredando, no la vida, y no el mundo. Por eso duele a veces encontrar esas palabras tan maltrechas, esas formas impropias, esos exabruptos que son corrientes. Me duele que no seamos un poco más sensibles y un poco más delicados. He estado prácticamente 40 años en un aula, y si volvieran a hacer 10 veces, 20, 30, seguro que me encontraríais en el mismo sitio. Porque ha sido mi oficio, ha sido mi pasión, ha sido mi aprendizaje. Porque en realidad, como decía Luis Rosales, no enseñamos nada, solamente aprendemos la lección en voz alta. Y ese aprendizaje es esencial en la vida. Mi último libro, Medea a la sombra del perejil, estaba dedicado a todo mi alumnado, esos más de 12.000 alumnos y alumnas que pasaron por el aula y a los compañeros, lógicamente, a esos compañeros y compañeras que también han sido fundamentales en mi vida. La dedicatoria decía: solo cuando recordemos en silencio veremos con claridad cuánta belleza tuvo la lírica de nuestro breve encuentro. Y es verdad que necesitamos esa quietud, esa tranquilidad, ese reposo para darle a la vida un toque, un subrayado. Hoy en día dicen poner en valor. No sé, las palabras cambian y ahí están, poner en valor, valorar, subrayar, realzar, darle... Pues no, todo el mundo ya poner en valor ese galicismo que acaba sentándose y acaba prácticamente siendo quien es. En este Hospital de la Piedad, yo cuando entré por primera vez, me quedé sobrecogido. Me quedé realmente, pues eso, atónito, igual que vosotros, supongo, cuando entráis por primera vez. Porque no solamente está preñado de arquitectura, está preñado de historia. Está preñado de todo lo que ha sido a partir de ese siglo XVI, XV, cuando realmente empieza a hacerse y tarda 3 años en configurarse como tal. Y yo lo conocí cuando estaban aquí las hermanas, las hermanitas de los ancianos desamparados. Esa congregación que parte de 1873 y sigue cuidando a nuestros mayores, sigue cuidándonos a todos un poquito y dándonos ejemplo de cómo hay que ser, quizá en la vida. Y claro, cuando entras aquí, y ves, elevas la vista y dices, qué pena que se hayan ido y desde entonces esté cerrado y no lo utilicemos más que circunstancialmente. Es una pena porque se podría aprovechar para eso, para recitales de otro tipo, para conciertos de cámara, para exposiciones pictóricas, es decir, que se podría emplear para muchas cosas. Y eso siempre serviría para enriquecer a la ciudad. Gracias, por lo tanto, a Alberto, gracias a Laura, gracias a Patri, porque gracias a ellos hoy estamos aquí presentes y ojalá que sea más a menudo el que disfrutemos de ello. Es verdad que en invierno, pues aquí cuesta estar, pero tenemos una iglesia, me dicen, que yo no la he visto todavía por dentro, que está un poco maltrecha, pero que se podría solventar, porque las iglesias, esa plegaria que es la vida, puede estar perfectamente justificada para hacerlo en una iglesia. Fijaos que el Hospital de la Piedad, yo quizá es una deformación de filólogo, el Hospital de la Piedad, hospes, huésped, de ahí dio Hospitalia. El Hospitalia era el lugar en la casa donde se acogían los extranjeros. Y de ahí vino hospital,
a donde se acogen los enfermos y los ancianos. El hospicio era una ley sagrada. Zeus, que era el protector de esos caminantes, de esos mendigos, de esos viajeros, se enfadaba muchísimo si las gentes no eran hospitalarias con las personas que llegaban de camino. Tenemos una palabra, mejor dicho, rendezvous, que viene del francés, rendezvous, es decir, esa pleitesía, esa cortesía de acoger a las personas que vienen, ofrecerles un vasito de agua, ofrecerles un asiento. Es verdad que los momentos en que vivimos da un cierto temor a acoger a una persona que es desconocida en tu casa, porque a lo mejor te puedes llevar una agradable o desagradable sorpresa. Por eso quizá no lo hacemos. Y el concepto de piedad, pius, devoto, pero no devoto hacia Dios solamente y por esa piedad somos respetuosos con las cosas sagradas. No, también piedad con el prójimo, amor al prójimo. Hay una palabra que tenemos hoy en día que es solidaridad. Viene de solibus, de soldado. De aquellos soldados que protegían a las personas a cambio de darles algo, porque eran más fuertes. Se ha desplazado, por ejemplo, el concepto de caridad. Carus significa amor, querido. Es decir, te ayudo porque te quiero y quiero sentirme querido. Esa palabra es mucho más hermosa y da la sensación de que ser caritativo pertenece al ámbito de la Iglesia, huele a incienso y no la usamos. Y en cambio ser caritativo significa amar al prójimo y ser amado. Y por eso, sencillamente por esa explicación, acabamos ayudándolo. No porque soy más fuerte, no porque tengo más, sino porque me preocupa que tú estés a mi lado y estés bien. Por eso que el Hospital de la Piedad me resulta... Claro, yo vine cuando estaban esas hermanas y me pareció que hacían una labor extraordinaria. Si habéis leído la Odisea, hay en el capítulo 7, en el canto, o Rapsodia 7, cuando Odiseo o Ulises llega a esa isla de Esqueria, donde habitan los feacios, ya castigado, muy castigado por Poseidón por lo que le había hecho Ulises a su hijo Polifemo, el único ojo en la frente. Sin embargo, Atenea lo protegía. Llegó a Esqueria muy maltrecho, casi muerto, y sobrevivió, porque Nausicaa, que había ido con sus chicas sirvientes, había ido a lavar la ropa a un río que desembocaba en el mar, lo acogió y lo llevó a palacio. Nausicaa era hija de los reyes Alcino y Arete. Atenea lo protegió con niebla, para que no hubiera comentarios, para que no hubiera nada, ningún contratiempo, etcétera, etcétera. Y cuando ya estaba en palacio, Atenea le quita la niebla y es entonces cuando Odiseo, arrodillado, abraza las piernas de la reina Arete y le dice: oh Arete, hija de Rexenor, concédeme la ayuda para volver a mi patria, a mi casa, desde la que estoy lejos, años enteros sin poder ver a mi mujer, a mi hijo, a mi gente, a mi patria. Dicho esto, se retiró a la ceniza del hogar. El mayor de todos, Equeneo, que estaba allí presente, le dijo al rey Alcino: Alcino, monarca, no está bien que un huésped extranjero, se siente en la ceniza. Ve, dale la mano y tráelo a nuestra mesa. Y que los heraldos de nuevo liben el vino correspondiente y el ama sirva la comida correspondiente para que nuestro huésped se sienta acogido. Al rey le gustaron estas palabras. Se levantó, fue hacia Odiseo, le tendió la mano, sin saber nada, sin preguntarle su patria, su nombre, su casa. Lo cogió de la mano y lo llevó a la mesa. Y no solamente lo llevó a la mesa, sino que le dijo a su hijo predilecto, Laódamas, ¿puedes levantarte, que estaba a su diestra, y dejar sentar a nuestro huésped en tu silla? El hijo obedeció y ahí lo sentó. Esto es un argumento fácil, pero lo que dice Homero en esos versos, en esos hexámetros, es maravilloso, porque el rey y el mendigo, el rey y ninguno, que así llamaban a Ulises, Utis en griego, son uno. Quita a su hijo de la mesa y lo acoge y le ofrece lo que están comiendo los demás.
A mí ese capítulo, cuando lo llegas a entender bien, dices, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque del rey abajo ninguno. Son todos iguales, salvo por las vestimentas que a veces nos distinguen, ¿no? Los poetas, sin duda ninguna, son los grandes cantores de la historia. Sabéis que la literatura inicialmente era recitar, cantar y escuchar. Cantar y escuchar. De hecho, nuestro ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, dice que allí donde hay música no puede haber cosa mala. Así que debierais escuchar de vez en cuando vuestra propia melodía cuando leáis, porque estoy convencido de que leéis. ¿Verdad? Sí, leéis mucho. Sí, leéis. Claro que sí, se nota claramente que leéis. Ahora, si tuviera tiempo, Agustín, si tuviera tiempo. Ay, si tuviera tiempo. Todos tenemos tiempo, solamente hay que aprovechar el momento que tenemos. Así que en esa melodía muchas veces nos han dicho en el colegio, seguramente el profesorado, que hay aquí parte del profesorado, algunos profesores y profesoras que veo, leen en voz baja. No molestéis, está muy bien, pero de vez en cuando hay que leer en voz alta. Porque entonces no escuchamos la melodía de las palabras, no escuchamos nuestra propia voz, no educamos la prosodia, la pronunciación, la vocalización. Los órganos articulatorios quedan ahí inútiles. De tal manera que a la hora de pronunciar las palabras nos cuesta mucho, porque no estamos acostumbrados a esa melodía. Empezaríamos, quizá, Benedetto. Es un libro que yo presenté hace unos años. Y que ya veis que no es un libro al uso, sino que se empieza por un lado o por otro. No es el libro tradicional que empieza ab initio y acaba al final. No, tú puedes empezar por el principio o por el final. En realidad es un hexámetro poético, son 3 y 3. Claro, vienes a Benavente muchas veces si no tienes en cuenta quién es Benavente como entidad histórica, historiográfica. Pero cuando decidí hacer un homenaje a Benavente, no sé por qué, son de esas cosas que ocurren. Y como dice Hamlet, lo que sucede conviene. Así que dije, bueno, pues voy a empezar por estudiar la historia de Benavente, esa historiografía que tiene tan apasionante. Y me di cuenta de que Benavente es maravillosa. Ahora me vais a perdonar cómo hemos caído tan bajo. ¿Cómo hemos denigrado tanto nuestra ciudad? Que Alfonso XIII en 1929 la considera ciudad. Porque Benavente llega a ser tan importante que aquí, en ese castillo, se da la concordia de Benavente. Cuando Fernando III une Castilla y León. Ahí vienen Juana la Loca con su marido, el Hermoso. Ahí vienen los reyes católicos por primera vez cuando dan un viaje por toda España. Ahí vino el Borgia. Ahí se celebran cortes. Pero, ¿y entonces? Los conventos que hubo, las iglesias que hubo y todo eso, ¿a dónde ha ido a parar? ¿A dónde a pararlo? ¿A dónde ha de ir a parar lo que nunca ha de volver? Dice Antonio Machado. Así que, claro, como vi que desde Ledo del Pozo, Valentín Carreras, es decir, hay una serie de Albornoz, hay una serie de personas que han estudiado muy de cerca Benavente y que han estudiado muy bien la Asociación Cultural de Ledo del Pozo, pues ha sacado libros realmente extraordinarios, me parece que lleva 64 publicaciones, no solamente de la ciudad de Benavente, sino de los alrededores. Y dices, yo no sé, o sea, yo no soy historiador. Así que lo que sé hacer yo un poquito es el verso. Así que de acuerdo con esa historiografía le voy a dar un toque poético a cada uno de esos emblemas que me parece que tenemos, empezando por el puente de Castro Gonzalo, por donde pasó John Moore y por donde pasó también nuestro querido Napo, León, que dicen algunos. Y claro, tenemos este Hospital de la Piedad, tenemos San Juan del Mercado, que a mí incluso me parece más puro el arte románico ese del siglo XII que Santa María del Azogue. Y mira que Santa María del Azogue, cuando la ves con esos 5 ábsides, te quedas realmente impactado. Y después tenemos un gran teatro, el Reina Sofía. Inicialmente fue un convento, el convento de Santo Domingo, de Guzmán. Es un convento que fue de los más importantes que había en España. Y después tenemos un Castillo de la Mota que, repito, a mí me parece... Yo cuando veo fotografías antiguas y todo eso se ha ido abajo, todo eso se ha ido al suelo sin capacidad de restaurarlo, si es que ahora viviríamos simplemente con las visitas.
Si Münzer, o Munza en alemán, cuando viene por aquí, ve aquello y dice, solamente he visto, era un médico que se dedicaba a viajar prácticamente por toda España y por todo el mundo, solamente he visto en Granada y en Sevilla, quizá los Alcáceres, pero después este es el más representativo. Y alguno opinaba que era el más representativo de todos. Entonces, pues todo eso se nos ha ido, y yo, desde mi humildad, le he hecho un pequeño homenaje a este Benavente poético, no historiográfico, no arquitectónico. Así que vamos a empezar, si os parece. Por otro lado, yo, bueno, no voy a hablar solamente de Beneventum. Da la sensación de que yo estoy presentando el libro para que ustedes admitan. ¿Puedo tutearos? Sí. Vosotros os acerquéis a la librería. No, ya os he dicho, yo no vivo de la literatura. O sea, no. Pero amo la literatura, es mi vocación de vida. O sea, es mi aprendizaje. Es mi espejo, en el cual me miro y del cual aprendo constantemente. He de deciros que los personajes de ficción me han ayudado mucho más en la vida que los personajes reales. Porque de ellos aprendemos. Es evidente que sin los libros estamos abocados al albañal. Y todos sabemos lo que es el albañal, al desastre. Así que empezaré por recitar un poquito, no demasiado, de cada uno de los emblemas, quizá de los más importantes, Nuestra Señora de la Piedad. Hölderlin, este poeta alemán, que entronca el clasicismo con el romanticismo, 19, he cogido un verso de él, dice: sed hospitalarios y piadosos, pues solo cuando aman son buenos los mortales. Sed hospitalarios y piadosos, porque solo cuando amamos somos buenos. Dice que en el preámbulo de las ordenanzas que me preocupé de buscar y coger, dice: a 28 de diciembre de 1516, el conde Alonso Pimentel y su esposa Ana de Velasco y Herrera cerraron el trato con abades y cofrades por 60.000 maravedís, libres de alcabas, y adquirieron el hospital de Santa Cruz con sus huertos y corrales. Y después, ese preámbulo de las ordenanzas de 1526 sigue y dice: porque los pobres y peregrinos que pasan por la villa de Benavente en romería Santiago y otras muchas partes y peregrinaciones reciban caridad y ayuda, y los enfermos sean curados, y hallen saludable descanso y mitigación de sus trabajos, acordaron de fundar y dotar una casa y hospital en la dicha villa de Benavente. ¡Qué bueno! O sea, la intención es esta, ¿no? De acoger, dar salud a los enfermos y dar cabida a aquellos que vienen de peregrinación, porque no olvidemos que es un camino de peregrinación. Al otro lado del camino un hombre lleva el cayado de Moisés y el pan partido. Anda sin voz, construido de palabras sin nombrar. El silencio lo dobló por la mitad y le da un hundimiento de luz que es revelación. Al otro lado, octosílabo de los romances, un hombre anda sin peso. Los pasos lo desplazan hacia adentro, lejos de los ladrones que roban el tiempo y el consuelo. Viste de olivo con el mar en la calabaza y la venera, un sombrero penitente de ala ancha y una capa con esclavina de cuero. Bebe agua de romero y enciende un fuego en el portal de las ermitas abandonadas. Allí hay otros infelices que comparten la parábola de la noche. El peregrino llega al Hospital de la Piedad de Beneventum. La anciana Euriclea descubre su rostro. Le lava los pies conmovidos y los unge de aceite. Le da el alimento y en un cáliz dorado vino con miel y sal marina. Después lo abriga junto a la brasa nostálgica. El peregrino ungido permanece en vela sobre una estera de esparto. En la casa de la Piedad donde vivía el peregrino engendra al peregrino. Los caminos llegan cansados a su puerta de doble hoja y de forjada aldaba apostólica. En la casa de la Piedad de Beneventum las dríadas tienen los ojos de los bosques góticos y de un renacimiento que renace. Dejaron su manto en las arbóreas moradas celestes. Ahora bailan con los peregrinos en el patio interior alrededor de los dóricos capiteles. El peregrino envejece y se hace viejo caminante. En la casa de la Caridad de Beneventum una niebla de murciélagos blancos da luz a los ancianos desamparados que apuran la vida al borde de la huella.
Las hermanas de Euriclea congregadas socorren sus pies descalzos junto a la aurora nostálgica. Solo ellos, los apartados del mar, los desposeídos de la sangre, los que pusieron nombre a los años y buscan la creación del mundo en el extremo de sus huesos, conocen el vacío de la multitud, la hermosa tristeza de los milagros. El pan tiene la inocencia de los mendigos que inventaron las casas para pedir caridad. Luis Rosales es un escritor granadino que nos dejó en 1992 y que fue, entre otros, Premio Nacional de Poesía, Premio Cervantes, es decir, tuvo una relevancia especial su obra. No me voy a entretener tampoco mucho en los autores. Es de la generación del 36, juntamente pues, como Blas de Otero, Gabriel Celaya, quizá el más conocido sea Miguel Hernández, pero también los Panero, que tenemos aquí en Astorga, tanto Juan como Leopoldo, y también Luis Felipe Vivanco o Dionisio Reduejo, que son representativos de esa generación. Luis Rosales tiene La casa encendida, que saca en 1949 y después en 1967 prácticamente la retoca. La casa encendida, según Damaso Alonso, es quizá un libro, un poemario auténtico, porque siempre se llama poemario a un conjunto de poemas que están en un libro. Dices, pero ¿dónde está la imbricación? ¿Dónde está la integración de estos poemas para que sea poemario? Y Luis Rosales lo consigue. Porque dice La casa encendida, que es un título, me parece precioso. Él hace una reminiscencia, hace un recuerdo de todo lo que fue su casa cuando eran pequeños, cuando fueron creciendo, sus padres, sus hermanos, y va encendiendo la luz de cada una de las habitaciones. Y entonces esa luz le ilumina, esa luz le alumbra el recuerdo. Porque todo es igual y tú lo sabes. Has llegado a tu casa y has cerrado la puerta con ese mismo gesto con que se tira un día, con que se quita la hoja atrasada al calendario cuando todo es igual y tú lo sabes. Has llegado a tu casa y al entrar has sentido la extrañeza de tus pasos que estaban sonando ya en el pasillo antes de que llegaras. Y encendiste la luz para volver a comprobar que todas las cosas están exactamente colocadas como estarán dentro de un año. Y después te has bañado respetuosa y tristemente lo mismo que un suicida. Y has mirado tus libros como miran los árboles sus hojas. Y te has sentido solo. Humanamente solo. Definitivamente solo, porque todo es igual. Y tú lo sabes. Has llegado a tu casa y ahora querrías saber para qué sirve estar sentado. ¿Para qué sirve estar sentado igual que un náufrago entre tus pobres cosas cotidianas? Sí, ahora me gustaría saber para qué sirven el gabinete nómada y el hogar que jamás se ha encendido y el Belén de Granada. El Belén que fue niño cuando nosotros todavía nos dormíamos cantando. ¿Y para qué puede servir esta palabra ahora? Esta palabra misma ahora. Cuando nace la nieve, cuando crece la nieve, cuando empieza la nieve en una vida que quizás está siendo la mía. En una vida que no tiene memoria perdurable. Que no tiene mañana, que no conoce apenas si era rosa, si es clavel, si fue azucenamente hacia la tarde. Sí. Ahora me gustaría saber para qué sirve este silencio que me rodea. Este silencio que es como un luto de hombres solos. Este silencio que yo tengo, este silencio que cuando Dios lo quiere, se nos cansa en el cuerpo, se nos duerme a morir, porque todo es igual, y tú lo sabes.